Hola a todos, feliz año. Y como siempre les tengo el resumen de los libros que leí este 2021. En total fueron 64 libros, lo cual me deja bastante contenta. Obviamente pudieron haber sido más, pero también pudieron haber sido menos, así que 64 es un número que me agrada. Y la mayoría de los libros fueron dedicados a la cultura griega. De hecho, como se van a dar cuenta en un ratito, leí mucha tragedia griega antigua, leí mucho trabajo griego antiguo, poesía y muchas obras científicas que se han escrito sobre el tema. No solamente sobre el teatro griego, sino que también sobre la cultura, la historia, el arte, en fin. Lo griego, todo lo griego antiguo fue un tema que me fascinó y que me sigue fascinando y que creo que voy a seguir profundizando este 2022, pero ya de una manera más sistemática, estudiándolo bien, aprendiendo, poniéndole conciencia a las cosas que leo para de verdad aprenderlo y decir realmente que conozco y que sé de historia griega. Otra cosa que leí fueron por supuesto novelas, pero no tanto este año. Ahora haciendo el resumen me di cuenta de que no leí tanta novela como yo esperaba. Lo cual tiene sentido porque ya he leído en los años anteriores todas las novelas a las cuales le tenía puesto el ojo, por decirlo así. Entonces ahora ya tengo como ese vacío que lo estoy llenando más que nada con libros de historia sobre Grecia en este caso. Quizás después me amplíe a otros pueblos. Por ejemplo, el egipcio también me fascina mucho. No sé, la historia en general, obviamente, pero quiero partir con lo griego, en este caso, que es bastante rico y que siembra las bases para la cultura que se vino después, sobre todo la cultura moderna. Y bueno, voy a partir en este caso con libros que no tienen una clasificación específica, así que los dejé aparte. Son libros de ensayo más que nada. Uno que leí fue el libro La red oculta de la vida, que fue escrito por un biólogo inglés sobre cómo los hongos construyen nuestro mundo. Este hombre se dedicó a investigar cómo los hongos construyen redes debajo de la tierra y que esas redes que construyen son la base para la vida que uno ve con el ojo desnudo. Por ejemplo, para los árboles, para las flores, para todo en general. Los hongos son los que crean y destruyen el mundo, destruyen materiales. De hecho, ahora están eh, probando diferentes tipos de hongos que puedan comerse el plástico, los metales, etcétera. Entonces, en los hongos, y esa es la tesis de este biólogo, bueno, no solamente de él, sino que en general, em, es la clave, es la base de todo, de todo. Ellos constituyen la vida, gracias a ellos estamos vivos, gracias a ellos estamos en el mundo que conocemos. No sé, Héroe es un mundo tan amplio, que incluso él llegó a probar el éxtasis como para abrir su campo de conciencia y insertarse en este mundo de los hongos. De hecho, en el viaje que hizo cuando tomó, no era éxtasis, era LSD. Esta droga que te amplía los campos de conciencia. Él cuenta todo lo que vivió, todo lo que experimentó en este libro y lo hace de una forma que te conmueve. Es muy interesante, sobre todo te enseña a ver el mundo desde otra perspectiva. Porque los hongos uno los desconoce completamente. Uno sabe que los hongos ya son unas cositas chiquititas que están por ahí, pero no mucho más. Pero constituyen una biodiversidad tan rica e increíble y que es la base de todo, como lo plantea este libro. Entonces, muy bueno, muy recomendable. Otro libro fue Cómo tomar notas de forma inteligente. Este libro está basado en un sistema que tenía un sociólogo alemán que fue capaz de escribir incontables libros y que escribió también incontables artículos científicos en solamente un periodo de vida, obviamente. Solamente un periodo de vida, pero que le dio para ser increíblemente productivo. Entonces el autor de este libro se fijó en él y averiguó un poquito más de cómo lo hacía para ser tan productivo. Y ahí llegó a la forma en que este sociólogo tomaba notas. Bueno, no lo voy a explicar acá, pueden leer el libro, pero es súper interesante. Se basa más que nada en leer un libro o leer un capítulo de un libro que te interesa y hacer resúmenes. Resúmenes con tus propias palabras de lo que leíste y de las ideas que te surgen a raíz de lo que leíste. ¿Ya? Eso es sobre todo lo más importante.
Obviamente esto se hace de una forma sistemática. Y tú los vas depositando estas cartas en una caja que tú tienes al lado, como una caja de notas. Y de ahí las vas clasificando. Obviamente esto tiene un sistema. Y eso te sirve al momento de que tú quieras escribir, por ejemplo, un libro o un artículo científico o lo que tú quieras escribir. Tú recurres a las notas que ya tienes escritas y simplemente las tienes que tomar y ordenar. Y listo, ya tienes tu artículo. Y simplemente lo que te queda es llenar los huecos con bibliografía, qué sé yo. Pero ese es el sistema que propone este autor con el libro Cómo tomar notas inteligentes. Otro libro muy interesante que leí fue La gran novela de la física cuántica, ¿ya? Este libro fue para mí fascinante, fascinante. Y te narra obviamente, como el título lo dice, la historia de la física cuántica, la historia de quizás de la electrónica en términos más amplios, desde Newton yo diría hasta el día de hoy. Entonces abarca un periodo muy amplio, el libro tiene 500 páginas, sí, por ahí, y te da la bibliografía de los diversos científicos más importantes, la mayoría de ellos alemanes, y cómo llegamos desde Newton hasta el día de hoy, con todos los avances que tenemos hasta ahora y en qué se está centrando la ciencia en el futuro. Y lo bueno de este libro es que es muy entretenido de leer porque, como el título lo dice, se llama La gran novela, ¿ok? Entonces te narra todo, pero de una forma novelada que lo hace mucho más entretenido y que te engancha también a ti mucho más. Obviamente también tiene partes científicas que no son tan detalladas, pero sí requieren bastante comprensión para poder seguir el hilo de la historia, ¿ya? Para ver, ya, ok, qué inventó esta persona y cómo lo utilizó esta otra y cómo de eso derivó en esto, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, como podrán imaginar, el principal protagonista de este libro es Einstein. Y te sirve también para conocer un poco más de su vida y de sus planteamientos. Muy interesante. Otro libro que leí hace poco, como hace un mes, se llama La magia cabalística. ¿Ya? La cábala es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero no estudiarlo yo. O sea, yo nunca me voy a comprar un libro de cábala para estudiarlo, porque es un tema tan amplio que no me quiero meter ahí porque sé que es un tema que no me alcanzaría la vida para terminar. Porque la cábala, los que se dedican a la cábala seriamente, dedican su vida, todo su tiempo. Y aún así no les alcanza. Entonces es un tema tan rico, tan amplio que yo lo miro como de reojo, como que a veces veo algún video que me interesa de Mario Saván, este cabalista argentino-español. Si no lo han escuchado, busquen un video de Mario Saván y es muy, ¿cómo decirlo? Muy iluminador, como que te enciende la conciencia a otra realidad, a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya, entonces la cábala tiene un aspecto práctico y también un aspecto teórico. Y en el tema práctico está el tema de la magia cabalística, cómo usar los nombres de Dios para temas concretos, para alcanzar un objetivo específico. Y acá es muy interesante cómo los distintos cabalistas a través de la historia han ocupado la cábala para distintas cosas. Por ejemplo, hay rituales obviamente para el amor, cómo atraer el amor. Hay rituales para cómo protegerse del mal de ojo. Rituales para proteger tu casa de encantamientos. Hay rituales para todo, para todo. Desde las cosas más mínimas hasta la cosa más amplia. Yo leí este libro y no he tratado de hacer ningún ritual porque esas cosas me dan miedo. Lo leí más bien por curiosidad, pero no me voy a meter ahí a hacer rituales y a llamar energías que después no sé, no sabría cómo manejar, no sé. Esas cosas prefiero dejarlas así de lado, ¿ya? Sé que existe un mundo paralelo, mundos paralelos, aparte del mundo material que uno puede ver, pero prefiero no interactuar con ellos de forma directa. Sé que existen, ellos saben que existen y ya,
Estamos ahí, hasta ahí ya vamos bien. Otro libro que leí se llama Geometría Sagrada. La geometría sagrada es un tema entre... A ver, ¿cómo decirlo? Es un tema, ya, que incluye mucho esoterismo, que bordea también la alquimia y la magia, ¿ya? Em, a mí me gustó mucho este libro porque es un libro que está muy condensado, con mucha información, no solamente de la magia de la matemática, sino que también de la geometría, y que te lo explica, y que te explica cómo esto fue tomado por diversas religiones para representar ciertos símbolos, etcétera. Es muy recomendable el libro La Geometría Sagrada. Pero eso sí, obviamente hay capas en esto. Está una capa más superficial y también hay capas más profundas de geometría sagrada. Y si uno se quiere meter en las capas más profundas, es necesario aprender un poco de matemática, de geometría. ¿Ya? Yo no he llegado hasta ese punto todavía, me gusta, pero no he profundizado tanto. Quizás en el futuro. Otro libro que leí que me encantó se llama Kundalini, de un autor que ha escrito otros dos libros que he leído también sobre el esoterismo hindú, ¿ya? Este libro me gusta porque como que desmitifica mucho de esta, por ejemplo, del Reiki o diversas tendencias de la nueva era, por decirlo así, que se basan en técnicas hindú, pero que fueron modificadas para adaptarlas al mundo occidental. Entonces este libro te hace un poco abrir los ojos como estas técnicas fueron modificadas y en cierta forma manipuladas y que carecen un poco de base. Son bastante superficiales para adaptarse al hombre occidental, pero que no tienen mucha base teórica. Pero este libro te entrega toda esa base teórica que las técnicas occidentales carecen. Entonces te sirve para complementar. Es muy bueno, pero tampoco es muy profundo porque también el esoterismo hindú es tan amplio que un libro solamente no basta. Y de hecho un libro no basta, hay que practicarlo para poder entenderlo. Pero sí te sirve para ampliar tu mente y entender mejor en qué se basa todas estas técnicas de modificación de la energía, de los chakras y todo eso. Otro libro que leí es un libro que se llama Libera tu cerebro. Fue escrito con la intención de mostrarte cómo el cerebro está condicionado a los parámetros que la sociedad le impone y que si uno pudiera remover esos límites que nos imponemos, límites culturales, sociales, familiares, creencias que uno tiene impuestas, si uno pudiera removerlos, el cerebro funcionaría de una forma mucho más libre y te ayudaría a estudiar mejor, comprender mejor y desarrollar nuevas habilidades. Bastante interesante, me gustó. Y otro libro en esta categoría se llama... no tiene traducción en español. En inglés sería como La corte del lobo, una cosa así. Bueno, es un libro histórico y tiene también una serie de televisión que es súper famosa, que se basa en la corte ¿cómo se llama? Del rey Enrique VIII, ¿ya? Del rey Enrique VIII, cómo era vivir en la corte, las diferentes influencias que existían ahí, como, bueno, los diferentes personajes históricos de la época y en el fondo a grandes rasgos, cómo fue el reinado de Enrique VIII, en qué se basó. Un rey bastante controvertido, recordemos que él asesinó a muchas de sus esposas y se separó de la Iglesia Católica e instauró una nueva religión en Inglaterra. Y fue el padre de la reina, ¿cómo se llama? La Elizabeth. Se me fue el nombre de su hija. Bueno, ahora pasamos al tema de las novelas que leí. No fueron tantas como en años anteriores, pero voy a partir con mi novela favorita,
con mi libro favorito. Este fue lo mejor del 2021 en términos de literatura, haber descubierto este libro. Me encantó, no tengo palabras para describirlo. Se llama Cristina, la hija de Lebrán. Cristina, la hija de Lebrán. Es un libro histórico que está basado en Noruega entre los siglos, a ver, por ahí por el periodo de la peste bubónica. Entonces es un libro histórico, pero no solamente histórico, sino que también mezcla todo, te explico un poco también de la cultura noruega, de la religión noruega, de cómo era vivir, cómo era vivir en esos lugares tan fríos. Pero lo que más me fascinó de este libro es que narra la historia de una mujer, de Cristina, desde que era niña hasta que muere. Entonces, entonces obviamente uno pasa por todas las etapas, por todos los estadios de vida de una mujer, desde niña hasta la adultez, y cómo ella los va experimentando. Y la autora lo hace de una forma tan verdadera, tan cercana, que es como si uno de verdad llegara a conocer a Cristina, como si Cristina fuera real, como si tú la conocieras y como que en cierta forma ella fueras tú. Entonces, no sé, para mí fue un libro muy significativo en mi vida, me gustó mucho. Otro libro de esta autora se llama Jenny. Jenny es un libro que debería ser más conocido, sobre todo por como ahora está de moda el feminismo, ya que Jenny era una mujer que en el fondo se la buscaba por sí misma, que se separaba de la cultura establecida y que se forjó su propio camino. No con un final muy feliz, pero vale la pena leerlo, Jenny. Otro libro de la literatura estadounidense, bueno, el único de la literatura estadounidense que leí este año 2021 fue La conjura de los necios, ¿ya? Este libro fue aparentemente muy famoso en Estados Unidos, ganó un premio también, premio Pulitzer, y es que es muy gracioso. El libro es como como de comedia negra. Ahora me recuerdo de la historia y me causa gracia. Entonces era un hombre que vivía con su mamá y que no trabajaba y que le criticaba a todos. Era como él se sentía superior a todo el mundo y miraba por debajo del hombro a todos, incluida a su mamá, a sus vecinos y al mundo en general. Hasta que un momento la mamá se aburre, influenciada por unos amigos que también la mamá trata de... La mamá estaba como muy compenetrada con su hijo era su mundo, hasta que en un momento le dice, ya me aburrí, anda a trabajar, tienes que ir a trabajar y ayudarme a mantener la casa. Y el hijo va a trabajar, lo intenta y termina vendiendo salchichas. Entonces la mamá lo mira y dice, pero ¿cómo tú terminas vendiendo salchichas si tienes todos estos títulos académicos y eres tan profesional, etcétera? Pero él no entiende el mundo en el que vive. Él vive en un mundo paralelo, entonces para él estaba bien en relación a los objetivos que él tenía en su vida. Sí vale la pena leerlo, La conjura de los necios. Otro de la literatura australiana fue El cumpleaños secreto. Ah, esto no, yo no sé por qué lo tradujeron con ese título, no tiene nada que ver. Lo trato de entenderlo y no tiene sentido. Bueno, El cumpleaños secreto de Kate Morton. Bueno, Kate Morton es una escritora para mí fantástica, es genial. Cómo puede entremezclar el pasado, el presente y crear una historia tan interesante. No solamente con este libro, sino con todos los libros que yo he leído de ella, lo hace, es capaz de hacerlo. De hecho, ella escribió El jardín secreto, que es uno de mis libros favoritos. Me encanta. Y el cumpleaños secreto, bueno, sigue la misma lógica. Se va al pasado, a la Segunda Guerra Mundial, al futuro, o sea, al presente, y hace este mismo sistema de gente del presente tratando de buscar sus raíces en el pasado, en este caso las raíces de su mamá, los orígenes de su mamá, y ahí se dan cuenta de un secreto oculto en el pasado que lo hacen valorar más a su madre y unirse más como familia. Kate Morton es fantástica, la recomiendo 100%. En cuanto a la literatura chilena, leí dos.
Este domingo de José Donoso y el otro fue Poeta chileno de Alejandro Zambra. Poeta chileno es curioso, bueno, no curioso, pero tiene un montón de como críticas positivas en todos los portales. Uno ve y tiene como 4 estrellas, 5 estrellas, etc. Pero bueno, yo lo leí y la verdad no me gustó nada. No sé, en realidad Alejandro Zambra no me gusta como autor. Leí este libro más que nada por curiosidad, porque tenía tantas críticas positivas que ya quise leerlo. Pero no pude, me carga. No me gusta nada. El, la trama del libro es sobre los poetas chilenos. Mm, sí, los poetas chilenos reales e inventados, por Zambra también, porque hay algunos que son inventados, a través de los ojos de un joven que, siguiendo los pasos de un hombre que existió en la vida de su mamá en el pasado y que fue por un tiempo como su padre, trata también él de ser poeta, de estudiar literatura, y esto lo lleva a ir conociendo, visitando diferentes poetas, diferentes círculos de poesía y conociendo más la historia de la poesía chilena y latinoamericana en general. Bueno, este libro está muy basado en el mito de Chile, país de poetas que existe acá. Y Alejandro Zambra toma esa idea y la explota en el libro Poeta Chileno. Y no me gustó, no sé, la encontré muy, el vocabulario un poco vulgar, los acontecimientos también eran como, no sé, de la nada salían situaciones, no sé, que no me, no me hacían sentido, no me gusta. Alejandro Zambra no me gusta como autor. Otro libro fue Este domingo de José Donoso y, bueno, José Donoso tiene una forma de escritura bastante perturbadora. Esa es la mejor definición, perturbadora. Ya, como que te remueve cosas en tu intelecto. Sí, que no me ha sucedido con otros autores, pero sí con José Donoso. Este domingo sigue un poco su forma de escritura en que la realidad y la ficción se mezclan a tal punto que tú no sabes qué es lo real, qué es lo ficticio y qué está pasando un poco en la historia. Vale la pena leerlo de todas formas, 100%. Otro libro de la literatura hispanoamericana fue Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Este libro sí me encantó. Libro maravilloso, maravilloso. No sé. Fue también uno de los mejores libros que leí este año. Trata sobre Guatemala, más específicamente sobre cómo las corporaciones internacionales en los años, bueno, está centrado por ahí por el periodo de Guerra Fría, pero en realidad eso trasciende el periodo de Guerra Fría y llega hasta nuestros días también, en cómo las corporaciones internacionales manipulan a los políticos para lograr instaurar sus propios intereses. Y Mario Vargas Llosa toma el ejemplo de Guatemala, cuando un presidente tratando de instaurar algunas reformas, la opinión pública fue manipulada, el país fue dividido, el presidente derrocado y en el fondo los que triunfaron fueron las corporaciones internacionales que a través del gobierno norteamericano manipuló a los políticos centroamericanos para instaurar esta corporación que se llama la Unifruti, que hasta ahora existe, creo. Era exportadora de bananas y, y sí, y a través de ese ejemplo que pasó en Guatemala, la tesis que plantea Mario Vargas Llosa es que sirvió para radicalizar a los demás jóvenes, más que nada latinoamericanos, al ver cómo las corporaciones internacionales manipulaban por medio de Estados Unidos un país completo para hacerlo como una especie de Congo, pero en Latinoamérica, donde capitales extranjeros venían, hacían lo que querían, la gente era poco menos que esclavizada y muy poco del dinero que ellos extraían, ganaban, caía en manos de las personas. Y esto haciéndolo por medio de instaurar dictadores que jugaran en favor de estas corporaciones.
La gente culpa en realidad a los países, a Estados Unidos en este caso, pero en realidad son las corporaciones. Y eso queda muy claro en este libro. Las corporaciones internacionales. En este caso, una exportadora de bananas. Multimillonaria, sobra decir. Otro libro latinoamericano fue Delirio de Laura Restrepo. Este libro fue una relectura para mí. Lo había leído antes, lo volví a leer y, y sí, me gusta mucho esta autora, Laura Restrepo. Es muy graciosa en su forma de escribir y este libro trata de un hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer loca. El libro no te da muchas claves de lo que está pasando en la historia y eso tú lo tienes que ir descubriendo a través de todo el libro hasta que al final se te revela lo que pasa. Entonces te mantiene enganchada todo el tiempo. Otro libro fue La mejor enemiga de Verónica Rosenthal. Esta sigue la saga de... No, perdón. El libro se llama La mejor enemiga de Sergio Holguín. Este es un autor argentino. A mí me gusta mucho él porque tiene una forma de escritura súper simple, pero las historias son súper entretenidas porque son detectivescas. Sobre todo la saga de Verónica Rosenthal, que es la protagonista del libro. Esta ya la cuarta parte de la saga de Verónica Rosenthal, que es una periodista que siempre se ve involucrada en temas de corrupción en Argentina. En este caso, el libro toca el tema de la guerra entre Israel y Palestina, ¿ya? Entonces son temas densos, pero que el autor lo analiza de una forma, con un lenguaje muy sencillo, con una trama muy entretenida, entonces tú puedes seguir toda la historia de principio a fin. Y lo que más me gusta es cómo el autor crea este personaje de Verónica Rosenthal, que es una mujer bastante particular. Por ejemplo, en este libro, queda embarazada y queda embarazada de Federico, su pareja. Y durante todo el libro se plantea la duda de ¿qué hago? ¿Tengo un hijo o lo aborto? Hasta que al final decide abortar el hijo. Entonces son temas que un poco controversiales, que te dejan un poco así como pensando, pero bueno. Cada autor construye a su personaje como quiere. Otro libro de una escritora que me encanta, Rosa Montero, fue La buena suerte. Este libro toca el tema de la maldad, pero la maldad, crueldad extrema, como en el extremo del espectro, en donde un hijo que es criado por su padre crece odiándolo. Y el hijo se transforma en un psicópata con todas las letras de la palabra. Y a tal punto de llegar a matar gente, torturar gente, etc. Entonces Rosa Montero analiza todo este tema de la maldad sin razón. Otro libro del autor Santiago Posteguillo, que a mí este autor me encanta, lo encuentro genial, él es para mí como un diamante en la literatura española. De él leí La Legión Perdida, que viene a ser la tercera parte de Trajano. Trajano era un emperador romano que fue uno de los mejores emperadores romanos. Él amplió mucho el imperio, hizo bastantes reformas, construyó muchas obras y al final de su vida él quiso conquistar el imperio parto. Entonces la Legión Perdida trata sobre cómo él intenta hacerlo, fracasando finalmente. Y cómo Adriano finalmente se transforma en su heredero al morir, Trajano. Interesante sí que Santiago Posteguillo pone a Adriano como el antagonista de Trajano. Deja a Adriano muy mal parado. Y otro libro de Santiago Posteguillo fue Julia retó a los dioses. Este es la segunda parte del libro de la saga de Julia Dogma. Este libro yo lo encontré genial. La historia de Julia Dogma, bueno, era una mujer un poco maquiavélica. Bueno, no un poco, bastante. Bueno, como en general, como todos los emperadores y esposas de emperadores romanos, que el poder los trastocaba. Y bueno, Julia Dogma no era la excepción. Y este libro
termina de relatar la historia de Julia Dogma una vez que muere su esposo, el emperador, y cómo ella hace todo lo que está a su alcance para mantener a su familia en el poder. Y no sé, hay episodios bastante perturbadores en la historia también. Y en un momento Julia Dogma muere de cáncer de pecho. Entonces, Santiago Posteguillo, en lugar de dejar la historia inconclusa, porque Julia Dogma muere, pero la historia sigue, lo que hace fue tomar a Julia Dogma, pero ya en el Hades. Entonces ella está ahí en el Hades, pero está esperando a ver qué pasa. Y de esa forma Santiago Posteguillo termina la historia de la dinastía de Julia Dogma. No sé, él es un escritor fantástico y tiene muchas conferencias en internet sobre cómo él escribe, cómo lo hace para escribir. Y él tiene una técnica de escritura. Entonces su forma de crear estas novelas históricas no son tan al azar, siguen una lógica. Y lo hace de una forma increíble porque sus historias son tan buenas que uno lo lee y dice, ya, esto no puede haber sido real, seguramente está inventando esta parte. Y después uno va a la historia y lo lee y era así tal cual. Solamente que él te lo narra de forma más amena, más entretenida, pero todo es tal cual, todo hasta el mínimo detalle. Es un investigador también eh, muy dedicado a su trabajo. Me encanta Santiago Posteguillo. Otro libro de novela histórica fue El testigo invisible de Carmen Posadas. Esto trata sobre la Revolución Rusa, sobre cómo el zar Nicolás perdió el poder, cómo el pueblo se rebeló, lo que sucedió después y cómo la familia, él y sus hijas fueron tomados y finalmente asesinados. Una historia horrible. No sé, de verdad fue todo lo que pasó ahí y de ahí en adelante fue tan sangriento en la historia rusa y en la historia mundial, toda la gente que murió, increíble. Pero bueno. Um, y otro entre los libros clásicos fue Guerra y Paz de Tolstoy. Bueno, este fue un desafío para mí leerlo porque lo encontré tan aburrido este libro, tan aburrido que bueno, no sé por qué pasó a ser un clásico de la literatura. De verdad lo leí más que nada por obligación. Pero no lo recomiendo a nadie. No, no le veo el punto. A no ser que te guste mucho Napoleón o la historia de Rusia. Si no, no vas a entender nada y te vas a aburrir también, tanto como yo. Otro fue Otelo de Shakespeare, que el tema era los celos y el femicidio, porque Otelo, cegado por los celos, termina matando a su esposa. Y el último en cuanto a libros clásicos fue La Sirenita. Puede parecer gracioso, pero no. Leí La Sirenita, pero escrita por su autor original, por Christian Andersen, que era... ¿cómo se llama este país? Era de Dinamarca, era danés. ¿Ya? Y él escribió muchos cuentos, entre ellos La Sirenita. ¿Y por qué yo quise leer este? Porque yo sabía que este libro tenía un final distinto que el que se le da a la película. Porque en la historia que escribe Christian Andersen, la sirenita al final termina muriendo. Termina muriendo porque el príncipe se va con otra. Se va con la otra princesa que conoce. Y la sirenita queda ahí y muere. Muere de amor. Muere de amor, traicionada. Sí, es muy triste la historia. De verdad, a mí me tocó, me dejó un poco triste por varios días todavía. Porque muere, pero al final pasa algo. Que la sirenita, bueno, no quiero contar el final de la historia, pero no la voy a contar. Pero algo pasa después de que ella muere. Pero me dio mucha pena porque ella lo amaba tanto y él no la quiso, sino que la despreció y se fue con otra simplemente porque era más bonita. No sé, muy triste. Y ella lo dejó todo. Dejó su pueblo, su familia, el mar, todo por él. Y él se fue con otra.
Ahora pasando a literatura japonesa. Acá tuve mala suerte porque hice elecciones de libros súper malas. Súper malas mis elecciones, sobre todo porque si uno va a leer literatura japonesa, Japón de por sí es un país muy peculiar, tiene muchas particularidades y muchas diferencias culturales, que si uno no tiene la clave de lo que está pasando, entonces no te hacen sentido muchas aptitudes y muchas cosas que pasan en las historias. Acá leí País de Nieve de Kawabata. Este libro lo leí cuando, me recuerdo lo leí cuando estaba recién aprendiendo inglés y lo leí en inglés. Esto fue el año 2016 y lo leí en inglés. Y me acuerdo que cuando lo leía no entendía nada. Lo único que entendía es que estaba nevando, que todo el tiempo nevaba, pero no entendía mucho más de la historia porque mi inglés era muy básico en ese momento como para leer literatura. Y ahora lo leí el año pasado cuando también estaba estudiando francés. Entonces como que me retrotrajo al momento en cuanto aprendí inglés y ahora francés. Y ahora sí lo entendí un poco más. Lo entendí un poco más la historia de lo que pasaba y todo. Y, y en realidad con Kawabata he tratado de leer otros de sus libros, pero no engancho con él, no engancho, no enganchamos, como que no nos llevamos bien, Kawabata y yo. Entonces el libro, si bien me gustó, no es como algo que haya marcado mi vida, ni nada. Otro libro fue El pabellón de oro de Mishima. Mishima me gusta mucho. He leído muchos de sus libros. Me gusta mucho este autor. Sí, lo admiro. Lo admiro como autor y como persona, porque él murió siguiendo sus creencias también. Pero el pabellón de oro tampoco me gustó. O sea, no es que no me hayan gustado, sino que no los entendí completamente. No entendí completamente lo que él quería expresar con este libro. Entonces, como me quedé inconclusa. El pabellón de oro. Y el último de literatura japonesa fue Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Este libro es súper deprimente y, y no sé, el protagonista es tan desagradable que leer un libro sobre el protagonista que de por sí no te gusta, no sé, tampoco pude enganchar con él, porque actuaba como actuaba, porque hacía lo que hacía. También era un hombre, bueno, este libro es autobiográfico de Osamu Dazai, así que él narraba su propia vida a través de este personaje ficticio, indigno de ser humano, donde él no sentía comprender al mundo, no sentía comprender a las personas, no entendía la vida, no entendía qué estaba haciendo acá, nunca pudo conectar con la vida. Entonces eso es lo que narra en el libro. Pero a través no de un análisis filosófico del mundo, sino que a través de sus acciones sin sentido. Por ejemplo, era muy profundamente alcohólico, lleno de relaciones tormentosas con mujeres, no sé, no tenía un fin en su vida y eso lo llevó al declive al final y a morir. En cuanto a la literatura austríaca, leí a Stefan Zweig. Stefan Zweig, que es una, no sé cómo decirlo, pero él escribe tan maravilloso. Este año leí Miedo, Lee por ella y La embriaguez de la metamorfosis. Si no he leído a Stefan Zweig, voy a tratar de explicar por qué a mí me gusta tanto. Es por su forma de analizar los procesos psicológicos de los personajes, de qué los lleva a actuar como actúan, de cómo un simple gesto de la otra persona desencadena una serie de reacciones internas de la persona, como un proceso alquímico, de que una acción genera una reacción y eso desencadena una serie de eventos en la vida de la persona. Y esto Stefan Zweig lo narra de una forma tan realista que uno se ve reflejado
en cada personaje y uno puede empatizar con ellos perfectamente porque entiende cómo eso desencadenó eso en su cerebro y lo llevó a actuar de cierta forma. No sé, él es fascinante y todos sus libros son así y son historias cortas, ¿ya? Porque él se centra en lo esencial y de ahí parte. Me encantó, por ejemplo, La embriaguez de la metamorfosis, donde esta mujer de 28 años que llevaba una vida súper apagada porque es hija de la posguerra, entonces no tuvo adolescencia, no tuvo infancia, solamente se dedicó a trabajar para proveer para ella y para su mamá, que estaba enferma, una vida muy triste. Hasta que en un momento aparece una tía y le ofrece un viaje y ella se va a vivir una vida de millonaria. Y engancha en este mundo de millonaria y él te va narrando cómo va transformando su personalidad de una mujer apagada a una mujer viva, a ser el centro de atención de todo el mundo, hasta que en un momento pierde todo eso y cómo vuelve a apagarse y a en cierta forma odiar el mundo, a amargarse. No sé, fascinante Stefan Zweig. Lo admiro muchísimo. Y si pudiera escribir como alguien, yo lo elegiría a él como modelo, a Stefan Zweig. Y bueno, esos fueron los libros en cuanto a novelas y ensayos. Ahora voy a pasar a la sección de literatura griega. Y obviamente, bueno, esta lista es un poco larga, así que voy a nombrar simplemente los libros que leí. Partí, por supuesto, con la base de todo, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea son... Ya los había leído antes, pero esta vez lo hice de una forma más... con mucha más atención, más conciencia, porque quería de verdad captar la esencia de estos dos poemas. La Ilíada, que trata sobre la guerra en Troya. La guerra en Troya, por qué sucedió, por qué fueron, qué pasó ahí, quién venció, quién fue derrotado. Y qué los movía en cierta forma a ir a pelear por esta guerra. Y la Odisea narra la vuelta de Odiseo a Ítaca. Y este libro para mí es increíble, increíble e insuperable. La Odisea, cómo él va y vuelve y enfrenta todos estos eh, inconvenientes por haber ofendido a Poseidón, el rey del mar. Entonces, si ofendes a Poseidón y luego tienes que hacer un viaje por mar para llegar a tu isla, obviamente las cosas no se te dan fácil. Y acá Odiseo enfrenta un montón de situaciones increíbles. Hay de todo, pasa de todo, de todo, de todo lo que se puedan imaginar en la Odisea. Luego, por supuesto, siguiendo con la base de la literatura griega, leí a Hesíodo. Hesíodo es otro poeta contemporáneo a Homero y que junto con su trabajo Teogonía y Trabajo y Días, sirven para instaurar, junto con Homero, las bases de la mitología griega. Estas son las bases. Entonces la teogonía te va, por ejemplo, diciendo todo el árbol genealógico de los dioses griegos. ¿Qué pasó con este otro? ¿De dónde surgieron, no sé, los gigantes, los cíclopes? Zeus, ¿quién es el padre de Zeus? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a ser el rey de los dioses? Teogonía, te da las bases de todo. Entonces, si te gusta la mitología, parte por la teogonía. Luego también Trabajo y Días, que te habla de las 5 edades del hombre, te habla del valor del trabajo, de cómo él ve el trabajo, de cómo él ve a los jueces, de cómo él ve a la sociedad griega. Da muchos consejos, como consejos a seguir en cómo comportarse, cómo enfrentar la vida en la Grecia de esos días. Entonces, complementa un poco a la teogonía en cuanto a al árbol genealógico de los dioses, pero también da muchas pistas para los historiadores de cómo era la vida en Grecia. Entonces, Hesíodo y Homero son como la clave para los historiadores, para saber. Entonces, los historiadores analizan cada pista que puedan sacar de estos poemas para decir, ok, la vida en Grecia era así, así y así. Luego también leí mucha tragedia griega, muchísima, sobre todo los tres principales, que son Sófocles, Eurípides
y también Esquilo. Sófocles era como el que se presentaba a todos los concursos de tragedia griega y ganaba. Y el año siguiente y ganaba, y el siguiente y ganaba. Ganaba, como... Creo que perdió solamente una vez o 2 veces de todas las que se presentó, que fueron como, no sé, como 30. De Sófocles leí Edipo Rey, Edipo en Colono, Electra, Aias, Las Traquinias y Filoctetes. Luego pasamos a Eurípides. Eurípides es mi favorito. De todos los escritores de tragedia griego, Eurípides es el que más me gusta. De él leí Andrómaca, Las Vacantes, Hecuba, Hipólito, Medea, Hércules, Los Heráclidas y Ión. Mi favorito es Medea. Medea, esta mujer loca. O sea, no estaba loca, sino que fue traicionada. Y que en su locura mata a sus 2 hijos para hacer sufrir al hombre que la traicionó. Entonces esta locura de Medea me gusta mucho. De Esquilo leí Agamenón, Prometeo encadenado y Las Suplicantes. Prometeo encadenado es un deber leerlo. Es un deber leer Prometeo encadenado. Sobre todo porque leyéndolo se van a dar cuenta de que muchas cosas de las que están en la Biblia vienen de Grecia, quien también a su vez las tomó de pueblos más antiguos. Recuerden que Grecia fue muy influida por los pueblos que la rodeaban, entre ellos Egipto, Mesopotamia, entre otros. Entonces Prometeo encadenado hay que leerlo así, con el objetivo de ampliar la conciencia. Habla, por ejemplo, de cómo los dioses, de cómo en este caso Prometeo, sintiendo compasión por los hombres, bajó a traerles la luz del fuego, que es un sinónimo de la iluminación, el conocimiento. Y también les trajo el abecedario, los enseñó a trabajar los metales, les enseñó a trabajar la tierra. Es decir, Prometeo le trajo la cultura a los hombres. Pero que Zeus, sintiéndose traicionado, decide castigar a Prometeo y lo encadena a una roca. O sea, analícenlo y van a encontrar paralelos con otra historia muy conocida. Bueno, eso en cuanto a la tragedia griega, a Sófocles, Eurípides y Esquilo. También obviamente leí mucho, bueno, no tanto, pero leí algunos trabajos científicos sobre Grecia. Por ejemplo, como me interesaba el teatro griego, leí un libro que se llamaba Una guía para el... Espera, que tengo que hacer la traducción porque está en inglés. Una guía para el drama griego antiguo. Que te habla más que nada del teatro griego, de cómo se organizaban estos festivales de teatro, que eran en honor a Dionisio, por qué eran en honor a Dionisio, cómo todo el pueblo, todas las tribus griegas se organizaban para que ganaran, es decir, el coro, cuál era la función del coro, y te habla también de los dramaturgos más destacados, una mini biografía de cada uno. Otro libro que leí fue la guía de Cambridge para... se llama la guía de Cambridge para la Grecia arcaica. Ya, estos son libros que reúnen diferentes trabajos científicos de diferentes historiadores. Habían como, no me acuerdo, era como 10 artículos científicos o más, entre 10 y 15 por ahí, artículos científicos sobre la Grecia arcaica. Y te hablaban de diversos temas, del arte, de la historia, de la política, de la cultura, de ese periodo de Grecia, de la Grecia arcaica. Ya, recordemos que Grecia se divide en diferentes periodos. Otro fue Pericles y su época. Este es un libro que habla, bueno, claramente sobre Pericles, que fue uno de los gobernantes más famosos de Grecia, que fue el que construyó el Partenón, por ejemplo, de la diosa Atenea. Se puede asociar un poco con el siglo de oro de Pericles, donde se da a entender que
Él desarrolló muchos aspectos de Grecia y también durante este siglo de oro de Pericles se desarrolló también, floreció en Grecia también diferentes elementos. Por ejemplo, estaba también la filosofía griega, estaba en su auge, y estaba el teatro griego en su auge. Entonces todos los elementos griegos que conocemos actualmente estuvieron en su auge en el siglo de oro de Pericles, sobre todo porque a partir de ese momento empieza el declive de Grecia hasta su decadencia. Entonces sí, para estudiar la Grecia, o sea, la Atenas más bien, la Atenas de Pericles, estudiar la Atenas de Pericles en su apogeo te da como una percepción general del momento más alto de Atenas en ese momento, porque después empieza a decaer, poco a poco, con todas esas guerras en las que se metía, con las batallas con Esparta y después con Persia, se termina muriendo. Otro libro que leí y que a mí me sirvió mucho fue un libro que trataba desde el periodo de la Grecia prehistórica hasta la Grecia de los tiempos helénicos. Entonces te abordaba todos los temas, pero de una forma muy pedagógica. Entonces uno iba comprendiendo paso a paso la historia de Grecia, desde la prehistoria, pasando por el Imperio Micénico, hasta la Grecia helénica. A la Grecia helénica me refiero a una vez que Alejandro Magno toma control de Grecia. ¿Ya? Es decir, todas las diferentes etapas de Grecia. Otro libro que leí fue las guerras de Grecia y el fracaso de Persia. Las guerras de Grecia, que no fueron pocas, fueron muchísimas. Y lo peor de Grecia es que estaban en constante guerra las diferentes ciudades-estados unas con otras. Grecia con Esparta, Esparta con los tebanos o con, no sé, con Esparta con Argos, Argos con Corintios, no sé, todos con todos en guerras que desangraban la economía de cada ciudad-estado. Y después finalmente cuando se unen para pelear contra Persia. Y hablando de Persia, el último libro que leí relacionado con historia griega fue El fuego persa. El fuego persa de Tom Holland. Este es un libro bastante famoso, sí, que trata sobre el imperio persa en general, pero también toca a Grecia, porque eran los contemporáneos del imperio persa en la época en la que se centra el libro. Entonces habla mucho de las guerras de Persia contra Grecia, de cómo se enfrentaron, de por qué se enfrentaron, y en el fondo de por qué fue derrotada Persia. Y bueno, ya pasando también a la historia de Grecia, pero en formato de novelas. Otras novelas que se han escrito sobre Grecia, que han sido muchas. Entre ellas, por ejemplo, Valerio Máximo Manfredi es un antropólogo o un arqueólogo italiano, que a mí me encanta también su forma de escribir novelas. Él escribió El ejército perdido, sobre cómo un ejército de Esparta, fue a pelear como mercenario al ejército persa, ¿ya? Y después de haber cumplido su misión, trataron de volver a Esparta y no podían salir de Esparta, no podían salir de Persia, porque el imperio persa era gigantesco, entonces tuvieron que luchar contra las tribus que se les iban cruzando, también contra el ejército persa, y aún así lograron salir del imperio persa y volver a Esparta. Que valga decir, Esparta no los quería de vuelta, sino que lo había mandado a pelear como mercenarios con el objetivo de que fueran y murieran. Bueno, todo lo que pasa acá tiene base histórica y se narra muy bien en la novela de Valerio Máximo Manfredi, que está basado en los escritos de Jenofonte, en la expedición de los 10.000. Otro libro de Valerio Máximo Manfredi que leí fue Tirano, que habla sobre el tirano que gobernó Sicilia,
Sicilia, que también era parte del Imperio griego. Otro libro que son muy conocidos, que tratan de la historia de Grecia, fue eh, La máscara de Apolo. Ella, bueno, la autora se llama Marie Renaud, o Renaud. Ella escribió mucho sobre la historia de Grecia y su libro más famoso fueron La máscara de Apolo, que trata sobre el día a día de la vida en Grecia. Entonces te narra todo, pero de una forma novelada, por supuesto, en el personaje de un joven griego que tiene que enfrentar no solamente la vida en Grecia, sino también las guerras. Porque bueno, la vida y la guerra en Grecia iban de la mano. Entonces es muy bueno para comprender el día a día. Aparece Sócrates, Genofonte en este libro, todos los personajes griegos de la época. No sé, vale mucho la pena leerlo y es muy entretenido. Y otro de Marie Renaud fue El rey debe morir, que se basa en la historia del mito de Teseo. Teseo, que es en la mitología, vendría siendo como el fundador de Atenas. Teseo, el que mató al Minotauro. Teseo. Otro libro que leí fue Puertas de Fuego, que se basa, bueno, Esparta, que ejerce mucha fascinación en todo el mundo, ¿cierto? Esparta, que tenía esta cultura, esta cosmovisión tan diferente de la guerra, de criar hombres y mujeres para la guerra, todo el tiempo peleando, luchando. Tiene sentido porque en esa época se la pasaban en guerra. Entonces, las Puertas de Fuego se basa en esto, en cómo Esparta criaba a sus hijos, cómo los cultivaba psicológicamente, cómo eran criados para la guerra y cuál era la filosofía de este pueblo. Y trata, por supuesto, de Leónidas y de su ida a las Termópilas, que se llaman Termópilas por Puertas de Fuego, de ahí el nombre del libro. Como Leónidas, este rey espartano, toma a los 300, que eran los guerreros más destacados de élite, y los lleva a luchar las Termópilas, que era como un cuello de botella en donde tenían que detener. La misión de ellos era morir, sabían que iban a morir, pero con el fin de detener al imperio persa por un par de días, cosa que logra. Y está basado también en cómo fueron traicionados por... Esto acá es un poco controversial porque no está tan claro que haya sido así, pero lo que plantea este libro es que fueron traicionados por uno de su propia clase. Otro libro fue El Ateniense, de Pedro Santamaría. Está basado en la biografía de Alcibiades. Si no conocen a Alcibiades, les recomiendo por supuesto este libro, o busquen cualquier información en YouTube, en un artículo, etc. Alcibiades es un personaje de la historia irrepetible. No sé, al leer el libro, después obviamente lo complementé con otras fuentes, pregunté por ahí, y increíble todo lo que este hombre hizo. Yo me río porque es su personalidad, este personaje en sí, era hijo de una familia multimillonaria para la Grecia de la época. Era muy rico, era millonario. Entonces creció sintiéndose capaz de todo. Como yo soy Alcibiades, yo soy capaz de todo, yo puedo con todo. Nadie puede contravenir mis ideas. Más o menos con ese tipo de personalidad. Entonces, em, entonces él era exuberante, era notorio, todo el mundo lo seguía. Aparte tenía una belleza física notoria. Era muy atractivo físicamente, entonces atraía la atención de todos. Era un líder y todos lo seguían, lo idolatraban, Alcibiades como el líder. Ganó también unos Juegos Olímpicos, se fue huyendo de Atenas a Esparta. Y estando en Esparta se dice que habría embarazado a la reina de Esparta, lo cual hacía sospechar al rey de espartano de la legitimidad de su hijo. Y
no sé, Alcibiades era un hombre que se hacía notar y todo lo que hizo en su vida es digno de novelarse. Me llama la atención que no sea más famoso, que no hay una película sobre Alcibiades, parece que no hay. Eh, no sé, es increíble. Incluso se dice que fue amante de Sófocles, o sea, perdón, de Sócrates. Pero bueno, son quizás mitos, quizás verdad, no se sabe muy bien. Pero Alcibiades, vale la pena leer sobre él. Increíble, una persona diferente. Y siguiendo a Pedro Santamaría, este autor que me gustó mucho, leí también Oquela. Oquela que trata sobre... Bueno, este no es tanto un libro histórico, sino que más bien acá Pedro Santamaría se dejó llevar por una fantasía de, de cómo una parte de los espartanos habrían salido de Esparta y llegado hasta España, pasado por Italia, llegado hasta España y en cierta forma fundando cierto pueblo español. Bueno, esto es una fantasía que el autor se dejó llevar un poco por su fantasía, pero puede ser bastante plausible también. Uno nunca sabe. Bueno, y esos fueron todos los libros que leí este 2021. Principalmente Grecia estuvo ahí como mi principal obsesión. Y, y no sé qué. Todavía aún no hago mi lista sobre libros que quiero leer este 2022, así que estaré viendo dónde pongo mi foco próximamente. Que está muy bien, saludos.